La semana pasada, ¿cierto? Concluimos una muy breve introducción a, para que un tema que no tenía que ver básicamente con el Evangelio, sino más bien con algo que antecede al Evangelio, que básicamente consiste en responder las preguntas que muchas personas que no conocen al Señor y que no creen en nada en Dios pueden tener. La primera oportunidad que estuvimos hablando sobre esto, que es una pequeña introducción a la apologética, hablamos de la Biblia, ¿cierto? De la importancia del preevangelismo. Hablamos de la importancia de la Biblia y las preguntas que muchas personas pueden tener con respecto a la Biblia. Básicamente, cómo se formó el canon de la escritura, de qué materiales fue escrito en los textos originales y todas esas cosas que vimos en un principio. Después de eso, posterior a eso, hablamos sobre cosas relativas a la existencia de Dios, ¿cierto? Respondiendo algunas preguntas que la gente puede tener, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo Dios puede ser uno y siendo tres personas a la vez? Y cosas así, preguntas que la gente puede tener. Y las respondimos también. Y la semana pasada respondimos preguntas que la gente puede tener sobre Jesús, sobre la persona de Jesús. Más que nada preguntas como si existió Jesús realmente o bien si Jesús resucitó realmente y todos estos argumentos que nosotros dimos fueron desde la perspectiva lógica, de la misma lógica, desde lo mismo lo que la historia nos muestra, incluso en la misma ciencia nos muestra. Pero a partir de esta semana vamos a comenzar otra pequeña serie que tiene también un poco de relación con ello, porque nosotros vivimos en un mundo de muchas cosmovisiones. Una cosmovisión básicamente consiste en de qué manera la gente concibe el mundo. Y dentro de esas cosmovisiones, ya puede ser filosófica, puede ser atea, agnóstica, también existe la cosmovisión religiosa. Y hay hartas religiones dentro de lo que la gente cree, ¿cierto? Tenemos religiones comunes ante las cuales nosotros nos enfrentamos o personas que nosotros conocemos que tienen estas creencias, por ejemplo, un católico romano, ¿cierto? Un adventista del séptimo día, un mormón, un testigo de Jehová, que son normalmente las religiones con las cuales nosotros más comúnmente nos vamos a encontrar. Y la idea de esta pequeña serie que vamos a partir a contar de hoy día, vamos a empezar a hablar de las razones, básicamente, de por qué nosotros no somos católicos romanos, o no somos adventistas, o no somos testigos de Jehová, o no somos mormones, ¿ya? Esto tiene una doble idea. Lo primero, reafirmar lo que nosotros creemos, ¿ya? Eso es lo más importante. No sacamos nada con aprender los conceptos erróneos que tienen otras religiones, sino primero ahondamos en los conceptos correctos que nosotros debemos tener como cristianos. Pero por otro lado también tiene la otra arista de esto, del propósito de ver estas cosas, es que es necesario que nosotros también conozcamos un poco, quizás un poquito más profundamente, las ideas o lo que creen otras religiones para que nosotros a partir de ello, a partir de ese conocimiento, podamos presentarle el Evangelio como corresponde, ¿ya? Vamos a estar hablando de sectas o religiones que tienen un origen cristiano, pero que básicamente no son cristianas, ¿ya? Y el día de hoy vamos a comenzar con la más importante de estas religiones. Y vamos a ver y responder de alguna manera a esta pregunta. ¿Por qué nosotros no somos católicos romanos? ¿Ya? Y bueno, mucha gente considera efectivamente que la iglesia cristiana o protestante, vamos a hablarlo indistintivamente eso, evangélica, protestante, cristiana, voy a usar el término protestante porque es un término más histórico, por así decirlo, para diferenciarlo de los católicos. Pero nosotros vimos hace unas cuantas semanas atrás que de alguna forma el protestantismo, por medio de Lutero, salió de lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hablar de los católicos romanos? Porque no es que nosotros nos hayamos apartado de ellos. Sí es cierto, nos apartamos de ellos, pero el problema es que ellos se apartaron de la verdad hace mucho tiempo. Entonces nosotros somos una iglesia cristiana que tiene su base en lo que Cristo dijo y en primer lugar en la suficiencia de las Escrituras. Para nosotros lo que nos hace creyentes en sí es ser un discípulo de Jesús, ¿ya? Y un discípulo era aquel que guardaba su palabra y la obedecía. Entonces, para un discípulo de Cristo, para un cristiano, para un creyente, lo más importante,
lo que más debe tener en estima y también la base para sus normas de fe y conducta debe ser la Escritura. Por eso nosotros de esa manera definimos un cristiano, aquel que sigue a Cristo pero en función a cómo Él se reveló y se nos mostró en la misma Escritura. Esa es nuestra definición de una iglesia cristiana. Ahora vamos a empezar a responder por qué nosotros no somos católicos romanos. Y creo que en oportunidades ya les he hablado de que nosotros sí somos católicos, pero que no somos romanos. Esa es la gran diferencia sustancial y por eso comienzo diciendo esto. Nosotros sí somos católicos, pero romanos no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, por ejemplo, el credo niceno que aparece aquí, que fue en el año 381, en este credo que se creó, en aquel entonces la Iglesia Católica Romana no existía como tal. Era la Iglesia Católica nomás. Y en ese tiempo, en el 381, el credo niceno decía lo siguiente: creo en la Iglesia que es una, que es santa, que es católica y apostólica. Esta definición de una iglesia única, santa, católica y apostólica nace mucho antes de que naciese como tal lo que nosotros conocemos el día de hoy como Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Ahora vamos a definir un poquito qué significa cada una de estas cosas, ¿cierto? Según esa definición hecha en el siglo IV, cuando todavía no se concebía la doctrina romana que hoy día nosotros conocemos, se decía que la iglesia era una. Eso quería decir, ¿cierto?, que todos los salvados en Cristo son parte de una única iglesia. ¿Ya? Eso es lo que significa. Lo segundo, que era santa, y eso implicaba que Dios santificó y apartó a esta iglesia por medio de la obra de su Hijo Jesús. ¿Ya? Y ahora viene lo otro. Que sea católica implica que es universal. Eso significa el término católico, que es universal. Es decir, que la constituyen los creyentes de todo el mundo. Eso significa la Iglesia Católica en rigor. Entonces nosotros sí somos parte de la Iglesia Católica, porque somos parte de la Iglesia de Cristo que está en todo el mundo, que está en todo lugar. Nosotros nos estamos reuniendo como iglesia el día de hoy, haciendo un estudio. En otros lugares están haciendo un servicio, otros hermanos cristianos. Somos parte de la iglesia universal. Y eso es lo que implica el término católico. Por tanto, nosotros sí somos como parte de la iglesia católica, la iglesia universal, pero no la iglesia católica romana. ¿Se entiende eso, no? Ya, eso es importante. Muy bien. Y lo otro que decía la definición era que la iglesia apostólica, es decir, que su base, su doctrina, era en función a lo que enseñaron e impartieron los apóstoles. Eso significa que sea apostólica. Es por eso que la Iglesia Católica Apostólica Romana dista mucho de lo que su misma definición dice, porque ellos dicen que son apostólicos, siendo que en rigor, y vamos a verlo más adelante, su doctrina no es apostólica. No es la doctrina que los apóstoles enseñaron. Entonces eso es lo primero, querido hermano. Vamos a ver que somos católicos nosotros sí, pero romanos no lo somos. Ahora, unas pequeñas diferencias, ¿cierto?, entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante o la Iglesia Cristiana. La primera diferencia notoria, toda esta nosotros la sabemos, pero básicamente para que de una base partamos definiéndolo. La unidad institucional de la Iglesia Católica Romana tiene una sede, y esa sede es en Roma, ¿ya? ¿Cierto? El Vaticano, ahí está la sede de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, las iglesias protestantes no tienen una sede única, ¿ya? Son iglesias que están en todo el mundo, pero que solamente se concibe la unidad por medio de actividades fraternales, es decir, no sé, dos iglesias se juntan para tener una actividad, no sé, un estudio bíblico o una conferencia cristiana, algo de ese tipo, ¿ya? Solamente se da en eso. Entonces, esa sería la primera diferencia que existe. Básicamente, la Iglesia Católica tiene una sede única en Roma y la Iglesia Protestante no tienen sede única. Otra característica es que la Iglesia Católica Romana tiene un gobierno jerárquico. Está el Papa, ¿cierto? Viene el colegio cardenalicio y de ahí para abajo vienen todos los arzobispados, obispados, y tienen toda una estructura jerárquica, un organigrama bien conocido, ¿ya? Sin embargo, las iglesias protestantes tienen un gobierno representativo, ¿ya? Un gobierno representativo que es el gobierno que habla la Escritura. La Escritura no habla de un gobierno jerárquico, sino que habla de un gobierno representativo. Presbiteriano, dice ahí, o congregacional. El presbiteriano es el modelo en los cuales hay presbíteros o ancianos, ¿ya? Es un grupo de hermanos, por así decirlo, que tienen la responsabilidad de pastorear a la iglesia, de guiar a la iglesia, ordenar la iglesia, ¿cierto?
y estos representan de alguna manera el deseo estos son tomados incluso de la congregación como tal. En cambio, en el caso del gobierno jerárquico de la Iglesia Católica Romana, evidentemente eso es ellos no. Nunca va a ver usted una persona laica siendo cura. No puede ser, tiene que primero pasar y oficiar, ¿cierto? Ir al seminario y todas esas cosas, es ser parte de la Iglesia. En cambio, el gobierno de la Iglesia cristiana no es así. ¿Ya? Surge desde la misma Iglesia. ¿Ya? Otra diferencia sustancial que nosotros todos conocemos es que los sacerdotes no se pueden casar, ¿cierto? En cambio, en la iglesia, los pastores protestantes deben ser casados. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que el obispo o el pastor o el presbítero debe ser un hombre de una sola mujer, ¿cierto? Que tiene esposa. ¿Ya? Eso es básicamente la diferencia. Los sacerdotes no se pueden casar, en cambio los pastores tienen que ser casados. Lo otro es que la liturgia de la Iglesia romana es una liturgia formal, ¿cierto? Es básicamente súper fría, se dice lo mismo. La liturgia es en función a un modelo que se les dio incluso desde Roma. Ellos tienen leccionarios y los leccionarios implican que todas las iglesias católicas del mundo tienen que, tal día, tal domingo, tienen que predicar acerca de esto. Y todos lo mismo. Entonces es sumamente formal. Muy diferente de lo que es el culto evangélico, el culto protestante cristiano, que es más informal en ese sentido, ¿ya? La otra gran diferencia es que la confesión, dentro de la perspectiva católica romana, se hace frente a un sacerdote, y en el cristianismo o el protestantismo nosotros confesamos nuestro pecado directamente a Dios o a algunos hermanos en casos especiales que se requiera mayor apoyo, ¿cierto?, en oración y esas cosas. Muy bien. Y luego una otra diferencia es que la versión de la Biblia que ocupan el católico romano incluye los libros apócrifos o los deuterocanónicos, que lo hablamos hace unas par de semanas atrás, y nuestras Biblias excluyen estos libros. Estas son algunas diferencias a grosso modo que cada uno de nosotros conoce, ¿ya? Ahora bien, vamos a empezar a responder básicamente todos estos estudios que vamos a estar realizando unas preguntas. ¿Cuándo nació? ¿En qué sustentan sus creencias? La otra es ¿en qué creen? Y la conclusión, ¿en qué se diferencian de nosotros? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar esto viendo cómo nace históricamente la Iglesia Católica Romana. Ellos van a decir que nacieron desde el libro de los Hechos y que de ahí posteriormente pasó. Y eso es cierto, es cierto. Como dice acá, la Iglesia parte de la Iglesia en aquel entonces, después de la Iglesia primitiva, después que los apóstoles salieron y predicaron el Evangelio, había básicamente, y creo que ya haberles hablado de esto, habían básicamente 4 sedes de la Iglesia en el mundo. Una estaba en Jerusalén, la otra estaba en Roma, la otra estaba en Antioquía y la otra estaba en Alejandría. Esas eran las 4 sedes que existían en aquel entonces. Paulatinamente, cada una tenía sus formas de gobierno independientes. Eran todas independientes, pero en medida que el tiempo empezó a transcurrir, algunas iglesias empezaron a desaparecer, básicamente en el periodo en el cual la iglesia era perseguida. Entonces, la iglesia de Jerusalén después del 70 desapareció prácticamente. Todos los hermanos fueron dispersos y fueron a predicar por todo lugar. Lo que fue después desapareció poco a poco lo que fue la iglesia de Antioquía, producto de lo mismo. Posteriormente, las últimas 2 que quedaron fuertes fueron la de Alejandría y la iglesia romana. Ahí siempre habían disputas y todas las definiciones teológicas, por así decirlo, se tomaban en función a esas 2 sedes. Bueno, a partir del siglo V, muy por debajo, al obispo de Roma empezó a ser llamado papa, pero de una manera cariñosa, ¿ya? Le llamaban papa porque era como el papá de la congregación, porque se preocupaba de ellos. Ese fue, por eso nace y se terminó papa. Sin embargo, a partir de el Papa Gregorio I, o el Magno, o el Grande, se consolidó la idea de que el Papa era como el más importante. Entonces, no era el papá de cariño, sino que era el papá de importancia. Era como el que tenía la autoridad. Poco a poco, esa idea empezó a cambiar. Después, eso se consolidó siglos después con Gregorio VII, que se llama, más conocido por su nombre de familia, que era Hildebrando, ¿ya? Estos 2 papas fueron los que de alguna manera hicieron que la idea de un obispo común y corriente se cambiara a un obispo ya con más autoridad, con más
más importancia, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué estos dos son importantes? Porque básicamente Gregorio I fue el que desarrolló las doctrinas como la adoración de imágenes, el purgatorio y la transubstanciación, que es, después lo vamos a ver más detenidamente, que es el concepto de la misa o de la Eucaristía, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Gregorio el primero, o el Magno o el Grande, fue aquel que desarrolló estas doctrinas. La de la adoración de imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. Y Hildebrando, o Gregorio VII, fue aquel que impulsó el celibato. Y esto fue en el siglo XI. ¿Se dan cuenta? El siglo XI estamos hablando del año 1200. Año 1200. Entonces, es ahí entre el año 500, 600, hasta ese periodo que ya se consolida, por así decirlo, la Iglesia Católica Romana como tal, que se desvió de la Iglesia Apostólica que nació en Jerusalén, ¿ya? Entonces eso es importante, hermano, ya que nosotros lo entendamos. Ahí nace paulatinamente, pero a partir del siglo V aproximadamente ya se empieza a gestar lo que el día de hoy nosotros conocemos como Iglesia Católica Romana. E Inocencio III confirió al papado, fíjense la fecha, 1198. 1198, estamos muchos años después de la iglesia, y él vivió hasta el 1216. Dice que él, Inocencio III, confirió al papado una posición intermedia entre Dios y el hombre. Él dijo lo siguiente, que el papa es juez de todos, más a él nadie lo juzga. ¿Se dan cuenta de eso? ¿No? O sea, como que ya lo pusieron en un nivel que nadie podía tener. O sea, el Papa era aquel que podía juzgar a todos, sin embargo a él nadie le podía juzgar. Entonces lo está deificando de alguna forma. Ok, ese fue el que de alguna manera solidifica lo que es el poder del Papa. Muy bien. Ahora, ¿dónde sustentan su fe los católicos romanos? Y eso va a definir también por qué nosotros no somos católicos romanos. Ellos tienen dos fuentes de donde cimentan su fe. La primera es la Biblia. Si usted le habla con un católico y va a decir, sí, nuestra fe está fundamentada en la Biblia. Entonces usted puede hablar con un católico romano con la Biblia también, ¿ya? Pero la segunda cosa, y esto nos diferenciamos profundamente, es que ellos basan o sustentan su fe también en la tradición, ¿ya? En la tradición. Y la tradición básicamente consiste en lo que definieron los papas y los concilios, ¿ya? O sea, ellos tienen estas dos fuentes de autoridad. Por un lado la Biblia, y en eso estamos de acuerdo, pero el católico romano también tiene esta otra fuente de autoridad que es la tradición. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿ya? Muy bien. Y eso es importante. Para ellos, la tradición tiene el mismo peso que la escritura, ¿ya? El mismo peso que la escritura. Están al mismo nivel. Muy bien. Ahora voy a empezar poco a poco a citar del Catecismo Católico Oficial que se editó y se publicó en el año 1992. Y este catecismo católico que voy a citar, voy a dar, porque en rigor no es tan fiable pararme acá y decirle lo que ellos creen, sino que en realidad leer lo que ellos dicen. Así que voy a estar citando el Catecismo Católico que fue firmado y ratificado por Juan Pablo II. Dice lo siguiente, fíjense. Este es el artículo 81 del Catecismo Católico. Dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. ¿Se dan cuenta? Ellos están diciendo acá que ellos no sacan todo de la Biblia, sino que la tradición, que también habló anteriormente, ¿cierto? La tradición que se recibe de la palabra de Dios tiene el mismo peso y se debe respetar con el mismo espíritu de devoción. Ellos lo que están diciendo es eso. Ahora, ¿cómo interpretan la Biblia ellos entonces? Ya vemos que tienen dos
dos fuentes. Una es la escritura y la otra es la tradición. Pero ahora veamos cómo ellos interpretan la Biblia. Y miren lo que dicen en el artículo 85. Dicen: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces ellos dicen, la tradición es lo que a nosotros nos muestra junto con la Biblia, pero la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a lo que el magisterio dijo. ¿Y quién era el magisterio? Los obispos, los papas y todo eso. Así que básicamente la Biblia no tiene autoridad por sí misma. Para un católico romano no tiene autoridad en sí misma la escritura, sino que la Biblia debe ser vista para un católico romano desde el prisma de lo que interpretaron de ella los papas, los obispos y todas las personas que corresponden única y exclusivamente a la Iglesia Católica. Fíjense, dice, después del DB10, dice, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, que lo único que la única interpretación de la Biblia que tiene peso es aquella que aquellos que están en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa, dice. ¿Ya? Eso es lo único que tiene valor para ellos. Entonces, su interpretación bíblica está sesgada a lo que los papas han dicho. Y por otro lado, la tradición tiene que ver básicamente con lo mismo. Por ende, los católicos romanos no creen en lo que la Escritura dice. Por eso es importante lo que Lutero hizo, porque como los únicos que tenían acceso a la Escritura y que la podían interpretar eran aquellos que estaban en eminencia dentro de la misma Iglesia Católica Romana, lo que hizo Lutero fue traducir la Biblia al idioma vernáculo de aquel tiempo, que era el alemán. Entonces él puso la Biblia al escrutinio de la gente, por así decirlo. Lo que promovió Lutero fue el libre examen de la Escritura. Lo que los católicos dicen que Lutero promovió la libre interpretación, pero la libre interpretación, la Biblia se interpreta con las herramientas hermenéuticas o de interpretación. No hay otra forma de interpretar la Escritura. Lo que hizo Lutero realmente fue dar la oportunidad que la gente pudiera examinar libremente la Escritura y sacar sus conclusiones en función a cómo se debe interpretar. Pero lo que hace el catolicismo romano es todo lo contrario, es decir, esto es. La Biblia dice esto, pero en realidad lo que quiere decir es esto. Entonces tuercen lo que la Biblia dice en función a lo que ellos quieren enseñar. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros somos católicos romanos. Nosotros leemos la Biblia e interpretamos lo que la Biblia dice en función a lo que el mismo texto nos está diciendo. Para eso utilizamos contextos culturales, ¿cierto? Contextos gramaticales, idiomas, etcétera, un montón de otras cosas para que la misma Biblia sea la que nos está hablando y no una interpretación sesgada. ¿Ya? Van a querer este botón. Ahí sí. Muy bien. Ahora, el gran problema para ellos. Fíjense lo que dice el artículo 86. El magisterio, fíjense, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Ellos mismos se están pisando la cola porque ellos tuercen lo que la Biblia dice. Sin embargo, dentro de sus mismos artículos dicen que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Es decir, lo mismo que ellos dicen se pisan la cola, porque en realidad lo que deben hacer es lo que dicen acá. El magisterio no está por sobre la Escritura. Sin embargo, ellos han puesto su propia interpretación, su propia manera de ver la Escritura, la han puesto sobre la Biblia para que no tenga peso lo que la Biblia dice propiamente tal, sino en rigor para que tenga valor lo que ellos están diciendo. Muy bien. Fíjense lo que la Biblia la Biblia dice, lo que dice el Papa. Eso es básicamente lo que ellos dicen. La Biblia dice lo que dice el Papa. En el artículo 100 dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él.
Eso es lo que cree el catolicismo romano, que únicamente puede interpretar la Biblia el magisterio de la Iglesia, el Papa, los obispos que están en comunión con el Papa. Por eso nosotros no somos católicos romanos. Ahora, vamos a ver que en realidad, a pesar de que sí hay diferencias sustanciales entre lo que creemos nosotros los protestantes a lo que cree los católicos romanos, vamos a ver que hay cosas que sí son comunes, son muy comunes. Por ejemplo, tanto protestantes como católicos romanos creen en un solo Dios. Si usted le pregunta a un católico romano, va a creer en un solo Dios. Cree también que el Padre es el Creador, que Jesús es el único Señor, Dios verdadero, que fue engendrado, que no fue creado, que fue crucificado por nuestra causa, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la derecha del Padre y que vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que creen ellos y eso es lo que creemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? También creen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y es igual con el Padre y con el Hijo. También creen que hay una sola iglesia santa, católica y apostólica, que hay un solo bautismo y que habrá una resurrección de muertos y también que habrá un mundo futuro. Eso básicamente es lo que se resume en el concilio de Nicea, Calcedonia, ¿ya? Eso es, nosotros tenemos comunes esas doctrinas con ellos. Creemos en un solo Dios, creemos en Jesucristo, hasta ahí no tenemos problema. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas que son distintas a nosotros? Es lo que vamos a empezar a ver a continuación. Y básicamente, la más sustantiva, hay muchas, pero la más importante tiene que ver no con la salvación como tal. Porque si usted le pregunta cómo es salvo a un católico, le va a decir, no, por la fe. Si yo creo, soy salvo. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros los creyentes protestantes también creemos que por la fe somos salvos. El problema no es ese. El problema con el católico romano es cómo yo como persona puedo alcanzar esa salvación. La salvación la da Dios, la da por medio de Jesucristo. Tanto para el católico romano como para el protestante. El problema es cómo se recibe lo que Jesús hizo. Entonces, para nosotros entendemos, nosotros los creyentes, en base a lo que la misma Escritura del Nuevo Testamento nos muestra, que por medio de la fe, nosotros creemos y recibimos todo lo que Jesús nos dio, ¿cierto? Ahora bien, ellos no creen eso. ¿Cómo es salvo un católico romano? La respuesta es esta, por medio de la impartición de los sacramentos. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con distintos sacramentos que ellos establecieron. Son 7 en rigor, se subdividen entre ellos, pero básicamente lo que vamos a notar es que se va a hablar o se van a tocar conceptos muy similares a los que nosotros como cristianos protestantes creemos, pero vamos a ver que son totalmente diferentes a lo que nosotros creemos. El primer sacramento por el cual el católico romano es salvo, según lo que ellos creen, es por medio del bautismo, ¿ya? Del bautismo. Y fíjense lo que dice el artículo sobre el bautismo. Miren, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, fíjense. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Nosotros también hablamos del bautismo. Sin embargo, nosotros entendemos que el proceso de la regeneración y del nacimiento de nuevo no ocurre en el bautismo. Para nosotros los creyentes, como dice la Escritura, habiendo creído en Él, hemos nacido de nuevo. Habiendo creído en Él, ¿cierto? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, el católico romano habla que el bautismo lo que hace es liberar del pecado al que se está bautizando y ser regenerado por medio de ese bautismo. Eso es diferente a lo que nosotros creemos. Nosotros después vamos a estar viendo versículos bíblicos para afirmar lo que nosotros creemos, pero en rigor, el bautismo no es para ser liberado del pecado. ¿Ya? El bautismo que era para confesión de pecados en la Biblia era el bautismo que hacía Juan el Bautista, que era para exponer la condición pecaminosa de la persona, pero no para que por medio de ese bautismo fueran perdonados los pecados. Lo que el catolicismo romano está diciendo acá
es que por el bautismo se es liberado del pecado, ¿ya? Y se ha regenerado. Eso es lo primero. Lo otro, fíjense, puesto que el bautismo, este es el artículo 1237, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, fíjense en esto, es bien interesante, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. ¿Se han dado cuenta que cuando le bautizan a un niño le hacen una cruz en la cabeza? Es un exorcismo, por si ustedes no saben. ¿Ya? Dice, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así, preparado, puede confesar la fe de la iglesia, a la cual será confiado por el bautismo. Entonces, nosotros también bautizamos, pero el bautismo cristiano, conforme a lo que la Escritura dice, es distinto. Tiene otra connotación. Es una representación, ¿cierto?, de que con Cristo hemos sido juntamente sepultados, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Es lo que Pablo le enseña a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 6. Entonces eso es lo que implica el bautismo desde la concepción bíblica. Sin embargo, para el catolicismo romano, el bautismo implica ser perdonado el pecado. Ahora, el bautismo católico romano es en niños, pero también es en adultos, ¿ya? No tan solamente en niños, también es en adultos, ¿ya? Entonces eso es lo que implica. Otra cosa sobre el bautismo, fíjense, por el bautismo todos los pecados, fíjense, están bautizando a un niño chico, están bautizando a una persona, y en el momento del bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. O sea, con el solo hecho, y aquí es donde se pisan la cola porque después van a negar esto, el católico romano dice que por medio del bautismo fueron perdonados todos los pecados. Pero después vamos a ver que se necesitan otros sacramentos más para que el pecado siga siendo perdonado. Entonces, esa es la misma contradicción que cae. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado. La más grave de las cuales es la separación de Dios. Entonces eso es lo primero. Ellos creen que la salvación la alcanzan por medio de los sacramentos. El primer sacramento que ellos promueven es el bautismo, el cual tiene una significación totalmente distinta a lo que nosotros como iglesia creyente y cristiana tenemos, ¿ya? La otra es la confirmación. Y fíjense lo que significa la confirmación para el católico romano. Dice, de la celebración de la confirmación se deduce que el efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad en la gracia bautismal. Básicamente lo que hace el catolicismo romano es decir que cada uno de estos sacramentos emula el proceso de salvación que vivieron los primeros apóstoles. Para ellos el proceso de sacramental es como la vida natural de una persona. Nace, crece, se desarrolla, muere. Básicamente ellos confieren a cada una de estas etapas de la confirmación, la primera comunión y todas esas cosas, cada una de ellas representa los procesos para ser salvo. Por eso tienen que estar todas. Porque si tú no haces una de estas, tú no eres salvo. O sea, para el católico romano, ellos creen en Jesús, ¿cierto? Y por medio de eso es la salvación. Ahora, esa salvación que Dios dio debe ser aplicada en sus vidas por medio de el cumplimiento de estos sacramentos, ¿ya? Pero hemos visto que cada sacramento tiene una connotación totalmente distinta a lo que la Escritura misma nos muestra. Entonces, nosotros como creyentes, en Efesios capítulo 2 dice que al momento de haber creído, recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Capítulo 1 me parece que es Efesios. Al momento de haber creído, recibimos el Espíritu Santo de la promesa. El católico romano dice que no, que cuando la persona hace la confirmación, recibe el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es otra cosa. Son términos similares, pero es otra cosa. Muy bien. Lo otro importante para ellos es la Eucaristía. Y la Eucaristía es lo que nosotros conocemos comúnmente como la misa, ¿ya? La acción de gracia, eso significa la Eucaristía. Fíjense acá, en el artículo 1324 del Catecismo Católico.
La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. O sea, la Eucaristía o la misa o la comunión, ¿cierto? Cuando el curita reparte la hostia y el pino y todas esas cosas, para ellos es lo más importante del proceso de salvación, ¿ya? Porque ahí se está suministrando a Cristo mismo. Y vamos a hablar ahora, dentro del mismo concepto de la Eucaristía, lo que implica para ellos. Fíjense en esto, mire. El Señor, habiendo amado a los suyos, eso sale en el 1337, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como, fíjense lo mismo que dicen ellos, como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del nuevo pacto. Si uno lee todo esto hasta aquí, no hay ni un problema. No hay ni un problema, porque es básicamente lo que nosotros creemos. Está hablando de un memorial, es lo que nosotros hacemos cada domingo, de tomar la cena del Señor. El problema viene después, que dicen lo que escriben con la mano lo borran con el codo, si ese es el gran problema. Fíjense, la Eucaristía. En la epíclesis, es una nomenclatura que ellos utilizan como para hablar de que el momento más álgido, más importante de la cena, o de la Eucaristía, la iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo que está diciendo acá es que, a diferencia de lo que nosotros celebramos cada domingo cuando estamos juntos, que es la Cena del Señor, que es un memorial en el cual recordamos el sacrificio del Señor Jesús por nosotros, lo que el católico romano hace cada vez que hace la Eucaristía es algo distinto. Aquí lo que está diciendo es que cuando el cura está orando, lo que hace él es convertir ese pan en la verdadera carne de Jesús y ese vino en la verdadera sangre de Jesús. Eso es lo que cree el católico romano, que la gente cuando está comiendo esa hostia está comiéndose el cuerpo de verdad, el cuerpo de Cristo, y cuando está tomando el vino se está tomando la sangre de Cristo. Y eso es lo que nosotros se conoce como la transubstanciación, es decir, que eso es el misterio que ellos dicen, que cuando el curita hace la oración, ese vino se transforma y ya no es vino, es la sangre de verdad de Cristo. Es la sangre de Cristo. Y esa hostia no es tan solo una hostia, sino que es el cuerpo de Cristo. Y que cada vez los creyentes comen ambas cosas, ¿cierto?, para crecer en santidad y en comunión con Dios. Por eso un católico romano que no comulga, que no toma la Eucaristía, dentro de la misma concepción católica romana, es alguien que ha perdido su salvación, ¿ya? Entonces eso es importante que nosotros lo sepamos también. Eso entonces lo otro, la Eucaristía. Ellos convierten literalmente, para ellos se convierte literalmente la hostia en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Lo otro es la penitencia y la confesión. Esto también es un sacramento importante para ellos. Y dice que el llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le llama sacramento del perdón porque la absolución sacramental del sacerdote, por la absolución sacramental del sacerdote. Y esa expresión, absolución sacramental del sacerdote, vamos a entenderla que es el curita el que le está perdonando el pecado al que lo está confesando. No es Dios quien perdona los pecados para el católico romano.
Es el sacerdote que tiene una autoridad y es el sacerdote el que perdona el pecado. Porque todo este desarrollo de la doctrina católica romana lo que nos está diciendo es que no hay salvación sin la iglesia. Eso es lo que nos dice básicamente. Porque para ser salvo tienes que bautizarte. ¿Y dónde te bautizáis? En la iglesia católica. ¿O no? Tienes que tener la confirmación. ¿Quién te hace la confirmación? La iglesia. Todo lo hace la iglesia. Entonces, la concepción de la salvación de un católico romano es en función a la iglesia. No hay salvación para un católico romano sin que haya intermediación de la iglesia. Nosotros los creyentes que creemos lo que la Escritura dice, sabemos que aquellos que hemos sido salvados formamos parte de la iglesia. Pero la iglesia no tiene la facultad de salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Quien salva es Dios. Y nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, es aquella que ha sido salvada por Dios. Lo que la perspectiva católica romana muestra que la salvación es por medio de la iglesia. Termina diciendo, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Fíjense en esto. En el 1461, puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros colaboradores de los obispos continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para un católico romano necesita un sacerdote, porque el sacerdote es el que le perdona los pecados. Otra cosa, ¿no es? ¿Se dan cuenta? Otra cosa totalmente contraria a lo que la Escritura nos muestra. Las indulgencias, curiosamente, eso pareciera que era cosa del siglo XVI, de la Reforma Protestante. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía existe el concepto de indulgencia dentro del catolicismo romano. Fíjense, dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. Fíjense, para aplacar el castigo, ¿cierto?, de la culpa, del pecado, yo necesito a la iglesia que medie por mí. Condiciones, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención, fíjense, la iglesia es la administradora de la redención, la iglesia perdona, la iglesia salva, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Para el católico romano, recordemos que, no lo vamos a ver ahora, pero existe el concepto del purgatorio también, algo que en la Escritura no aparece. Para el católico romano, el purgatorio es el lugar, todos aquellos que cumplen con los sacramentos van a ir al cielo, ¿ya? Pero, dentro de la perspectiva que enseña el catolicismo romano, es necesario pasar por un periodo determinado de tiempo en un lugar que se llama purgatorio, porque a pesar de que el pecado ha sido perdonado y que va a ir al cielo, necesita purgar sus culpas, ser purificado. Eso es lo que se inventó dentro del catolicismo romano también. Entonces es ahí donde existe este concepto de las indulgencias. Por medio de esas indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados que se va al purgatorio. Entonces, por medio de la indulgencia, cuando uno, por medio de las penitencias, recorta, por así decirlo, años en el purgatorio. De eso se trata esto. ¿Ya? Y aquí está lo otro, y aquí viene todo, la base para la veneración de los santos. En la indulgencia. En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, los bienaventurados son aquellos que están en el cielo, supuestamente, como entre los que expían en el purgatorio, aquellos que están en el purgatorio en estos momentos, o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pueda causar a los demás. Así,
el recurso de la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Les traduzco esto de manera sencilla. Lo que está diciendo acá, que las buenas obras que hicieron las personas que ya están en el cielo, según lo que ellos dicen, que están en el purgatorio o que están todavía vivas, por medio de la comunión con los santos, es decir, con el pozo de buenas obras que ellos acumularon, la gente que está viva puede, de alguna manera, por medio de la mediación de estas personas, quitarse años en el purgatorio y entrar más rápidamente. Por eso da lugar a la intercesión por medio de santos. Porque los santos fueron personas que hicieron cosas buenas, ¿cierto? Eso es lo que dice el catolicismo romano. Entonces, como ellos tuvieron buenas obras, ese depósito quedó guardado de buenas obras. Entonces, todas las personas que se dirigen a Dios por medio de ese santito, la obra de ese santito le llegan a él y eso hace que uno esté menos tiempo en el purgatorio. Nada que ver con lo que la Escritura está diciendo. Entonces, esas son las cosas que nos diferencian de una manera radical con el catolicismo romano. Continuemos. Otro de los sacramentos, la curación de enfermos, la extrema unción. Fíjense en este detalle. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efecto la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual y la preparación para el paso a la vida eterna. Fíjense en este de acá. El perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. Fíjense que se supone que con el bautismo ya habían sido perdonados los pecados, pues. Pero aquí estamos hablando de la extrema unción, o sea, el momento cúlmine, donde todavía están pagando los pecados que supuestamente ya fueron perdonados en el bautismo. Entonces, el sistema de salvación del catolicismo romano lo que hace es hacer que la gente sea dependiente de la Iglesia Católica. La necesita siempre la Iglesia Católica, la necesita. Entonces, esa es la gracia de su sistema de creencia. Porque quien salva no es Dios. Salva a Dios, pero por medio de la Iglesia Católica. Entonces, eso es Católica Romana. Esa es la gran diferencia, querido hermano, que existe entre la Iglesia cristiana o protestante y la Iglesia Católica romana. Si alguien, un abuelito o una persona que es católica, no está enferma y no alcanzó a hacerle no se le alcanzó a hacer la extrema unción y tampoco hizo penitencia, esa persona va a estar mucho más tiempo en el purgatorio, según lo que la misma doctrina enseña. Entonces es algo que es totalmente contrario a lo que la Escritura está diciendo. Así que eso, pues, hermanos míos, se dan cuenta que existen grandes diferencias entre lo que creemos los cristianos protestantes y lo que cree un católico romano. El problema no es del católico devoto, el problema es el sistema. ¿Ya? El católico devoto quizá no tiene idea de esto. Quizá es muy ignorante en lo que significa lo que él supuestamente cree. Y es por eso que nosotros debemos conocer también lo que supuestamente su religión enseña, para que lo podamos sacar de esa esclavitud también y llevarlo a la libertad del Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es estar dependiendo siempre de una iglesia. Nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre, no hay nadie más. No hay iglesia que pueda mediar la salvación de nadie. Entonces, esa gran mentira que están ellos envueltos, nosotros con amor y con conocimiento, debemos llevarlos a ellos al verdadero conocimiento del Evangelio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Nada más que eso. No hay. Y la autoridad de Dios viene de su palabra que Él mismo inspiró o que Él mismo exhaló, y no viene de los hombres. La autoridad, quien define qué dice la Biblia no es el Papa. Quien define qué dice la Biblia es la Escritura misma. Por eso, con un poco más de conocimiento de lo que ellos creen, podemos
pedirle a Dios que nos dé compasión, misericordia por estas personas, para poder predicarle el Evangelio correctamente en función de lo que ellos un poco ya conocen. Todas estas religiones parecen cristianas porque hablan de Cristo, pero tienen una perspectiva totalmente distinta a lo que la misma Escritura nos muestra acerca de Cristo. Por eso es que es necesario también de alguna manera tocar lo que ellos creen para que de ahí podamos llevarlo al Evangelio de la libertad, que es única y exclusivamente en el Señor Jesucristo.